Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar de regularizar la identificación de respuestas de impulso mediante kernels de covarianza y vamos a ver ejemplos de dichos kernels. Las respuestas de impulso de un sistema discreto son largas, identificarlas con pocos datos o con datos muy ruidosos tienen gran varianza. Si yo supongo que la respuesta de impulso tiene una cierta suavidad, codificada mediante un cierto kernel del cual pondremos ejemplos, entonces podré regularizar el problema. Si revisamos rápidamente, la fórmula de convolución discreta me permite, expresándolo como esta matriz y truncando h a un número grande pero finito de parámetros, poder identificar dicha respuesta impulsional. No obstante, si el número de parámetros es grande, hay mucho ruido y yo puedo suponer que la respuesta impulsional de un sistema es suave y codificar esa suavidad en forma de una matriz de varianzas covarianzas de esos parámetros h, que son los elementos de la respuesta impulsional, y aplicar la fórmula de mínimos cuadrados recursivos. ¿Qué matriz de varianzas covarianzas poner? Pues bueno, pues una cierta función kappa de I y J que construirá una matriz que se denomina matriz kernel en literatura y que me codifique la idea de que cuanto más cercanos estén los elementos en el tiempo, más grande debe ser la correlación estadística entre ambos. Si además yo quiero codificar la información a priori de que el sistema es estable, entonces la función kappa debe verificar que cuando I y J tiendan a infinito, esta kappa debe tender a cero. Existen propuestas en la literatura donde esa capa es una barra capa de una cierta transformación exponencial de los datos, de manera que claro que cuando h y j tienden a infinito, el argumento de esta función tiende a cero y barra capa verifica que barra capa de cero es cero. Ese sería un caso no estacionario. Vamos a ver ejemplos estacionarios y sobre todo no estacionarios para tratar de comprender mejor por qué estas matrices codifican lo que nosotros buscamos de especificar una suavidad a priori de esta función y decir que si en el instante 3 vale 0,9, es poco probable que en los instantes 4 y 5 valgan menos 11. Vamos a ver unas funciones auxiliares. Esta es la más importante, que me construye una matriz kernel de covarianza dándole una serie de datos x1, x2, una función kappa que genera ese kernel y luego pues unos parámetros adicionales que se suelen denominar en la literatura como hiperparámetros, como por ejemplo pueden ser pues determinadas constantes de tiempo, de exponenciales o escalados, varianzas, etc. Entonces simplemente esta función hace todos los pares de elementos en x1 y x2 y les aplica la función kappa. ¿Qué capas vamos a probar? Pues vamos a ver, por ejemplo, el Square Exponential como filtro estacionario, donde simplemente dados x1 y x2 hago su diferencia al cuadrado y lo divido por esa constante de tiempo al cuadrado y lo multiplico por un cierto m. Este kernel lo vamos a probar, pero no va a ser el más interesante para el problema que tenemos entre manos. Lo que nos interesará serán otro tipo de kernels no estacionario. El primero que vamos a gastar es el proceso de Wiener. El proceso de Wiener es ruido blanco pasado por un integrador. Si la condición de ese integrador es 0, ese ruido blanco pasado por el integrador me produce un paseo aleatorio, subiendo y bajando con incrementos independientes, y se puede demostrar, aquí no es el sitio, que esta es la función de covarianza entre un instante s y un instante t de ese proceso de Wiener. Básicamente el mínimo de los instantes de tiempo. El parámetro m mayúscula corresponde a la varianza que tendría la acumulación de ruido tras una unidad de tiempo. Este proceso de Wiener empieza en 0 y crece su varianza, es el paseo aleatorio, pero lo que me va a interesar es esto de aquí, que es el proceso de Wiener con la transformación exponencial. Hago el e elevado a menos cierto x dividido por tau y hago la misma función que antes. De ese modo, como el proceso de Wiener sin la transformación exponencial empieza en 0, este proceso codificará funciones suaves que verifiquen estas condiciones de estabilidad a priori con constante tau o más rápida. El siguiente proceso que vamos a considerar va a ser el Integrated Wiener Process, también no estacionario, que es ruido blanco pasado por un doble integrador y con las fórmulas que hay aquí. Esta es la varianza y la covarianza del ruido blanco pasado por un doble integrador con condiciones iniciales del estado de posición y velocidad de ese doble integrador igual a 0. Sería la posición de un sistema con aceleración aleatoria. Y si yo le aplico antes la transformación exponencial, entonces tendré un modelo que también verificará esta condición porque inicialmente comienza en 0. De hecho, todas las realizaciones de este proceso no solo comienzan en 0, sino que comienzan en 0 y horizontalmente. Son una derivada más suaves que el proceso de Wiener, el paseo aleatorio.
Bien, pues vamos a ver ahora ejemplos numéricos de todo esto. Vamos a empezar primero con el kernel gaussiano, donde por ejemplo pues yo pongo un parámetro de desviación típica de 3 y un parámetro de escala de constante de tiempo de 6,5 unidades y bueno, pues por ejemplo me da que capa gaussiana en el instante 3 pues da 12,25, que es 3,5 al cuadrado. Es estacionario, de manera que pues en el instante 12, claro, solo lo único que importa es la diferencia. Y bueno, pues si los instantes están separados en el tiempo, pues en vez de 12 la cosa va disminuyendo. La correlación estadística entre instantes 3 y 4 sería pues la covarianza dividido por las desviaciones típicas, raíces cuadradas de la varianza, y por ejemplo pues me dice que cuando las muestras están separadas un instante deberían tener casi el 99% de correlación estadística, mientras que si las muestras están separadas 9 instantes pues solo me quedaría una correlación estadística residual del 40%. Por lo tanto estamos pues codificando esa suavidad de la función que nosotros queremos estimar. El modelo a priori, si yo dibujo el intervalo de confianza, pues claro, como es estacionario, es constante en todos los instantes. Y lo que ahora vamos es a ver otros de los kernels. Si yo en vez de la capa gaussiana ahora pongo el proceso de Wiener directamente, pues entonces sale esta otra capa donde vemos que la covarianza crece con el tiempo, es el paseo aleatorio. El intervalo de confianza pues es este de aquí, conforme al tiempo, y lo que ocurre es que claro que esto no es lo que yo necesito para identificar respuestas impulsionales. Yo lo que necesito es la transformación exponencial, de manera que f infinito mapea a 0. Entonces, con esta transformación exponencial es el kappa w de mis funciones, y ahora ya veo que esto es 10, 9, 7, 6, 5, 4, etc. va cada vez más pequeña, cada vez decayendo, y el intervalo de confianza, la raíz cuadrada de la diagonal de k, es efectivamente esta curva que va cada vez más hacia 0. Entonces este sería el modelo a priori implícitamente codificado por esa función de covarianza. De hecho, si yo calculo la diagonalización de una matriz de varianzas covarianzas, me sirve para tirar el dado con esa distribución normal multidimensional y también para hacer análisis de componentes principales. Al diagonalizar y ordenar los valores de la diagonal, las varianzas de los componentes principales, pues sus desviaciones típicas, raíz cuadrada, me dan esto de aquí. Hay muchos componentes con una varianza pequeña. Al suavizar la función se pueden expresar pues claro, como una combinación de pocos componentes, y en efecto, si dibujo la suma acumulada de las varianzas, pues aquí me sale, por ejemplo, que con estos hiperparámetros, pues aunque yo quiera identificar 31 elementos de la respuesta impulsional, el 98% de la varianza se explica con 11 componentes. Claro, ese es el objetivo de regularizar, ¿vale? Es decir, que hay 11 numeritos que, dada la correlación entre unos elementos y otros de H, realmente solo hay 11 numeritos más o menos independientes que me permitirían interpolar o reconstruir este H de tamaño 31. Con lo cual, al haber solo 11 numeritos independientes, la sensibilidad al ruido será menor que si yo identifico 31. Bueno, pues eso es un poco la idea. El 98% de la varianza está explicado con pocos componentes principales. ¿Y qué componentes son? Bueno, pues si yo dibujo las columnas de la matriz V, pues los componentes principales son estas autofunciones, estas funciones del tiempo. No olvidemos que el número de parámetros es respuesta impulsional. Y lo que ocurre es que cada uno de ellos están escalados por una cierta desviación típica. Si yo los multiplico por esa desviación típica, entonces la representación en componentes principales de ese proceso es multiplicar cada una de estas rayitas por una distribución normal de varianza 1, y es lo que se denomina pues la transformación en la representación de Karhunen-Loew, pero que es Principal Component Analysis. Entonces vemos que los componentes que varían mucho de alta frecuencia tienen probablemente una menor amplitud según mi estimado a priori que yo tendría si yo codificara este kernel. Las 10 realizaciones de este kernel pues serían unas funciones estables que tienden hasta 0 con una cierta caída exponencial, como hemos visto aquí, el 95% deberían estar por ahí en medio, y entonces pues multiplicando cada uno de los componentes V2 por dt2 por esa distribución normal estándar, pues yo tengo por ejemplo aquí 10 rayas compatibles con esta estructura a priori de la función. Estas rayas van a 0, no suben y bajan con alta frecuencia, claro, están filtradas por un integrador, entre comillas, pero aún así pues yo veo que, bueno, saltan mucho, los incrementos sí que son aleatorios, y quizás, si yo pongo el proceso de Wiener integrado,
sin la transformación exponencial, pues claro, veo pues bueno, una cierta función kappa que, dibujada aquí, la raíz cuadrada de su diagonal, pues veo que el doble integrador empieza con posición y velocidad 0 y luego pues la velocidad tiene un paseo aleatorio y su integral, que es esa posición, pues se incrementa así, pero a mí lo que me interesa en esta aplicación en concreto es la transformación exponencial, donde veo que en el proceso de venir integrado, pues ahora esta es la caída exponencial hacia 0 que yo estoy suponiendo de mi función, con alta probabilidad. Sus componentes principales tienen esta desviación típica, claro, todo es mucho más suave con un doble integrador, y de hecho el 98% de la varianza está explicada con el primer par de componentes principales, con estos parámetros. A priori yo creo que es súper suave y sabiendo la respuesta impulsional en 2 instantes casi podría extrapolarla a toda. Quizás esto sea demasiado pedir y yo querría una constante de tiempo un poquito más pequeña, un mayor ancho de banda, pero en fin, este sería mi simulación a priori de lo que yo esperaría. Estos serían los componentes principales, las autofunciones, sin escalar por su desviación típica, o sea que yo representaría mi respuesta impulsional como una combinación de estas funciones del tiempo, concretamente combinación escalada, cada uno por su desviación típica, y yo diría que deberían ser estas rayitas de aquí multiplicadas por una distribución normal estándar de media 0 varianza 1, y por ejemplo, pues si yo multiplico esas rayitas por esa distribución normal, pues aquí tendría estas 10 realizaciones plausibles. Entonces, si yo creo que mi respuesta impulsional a priori es estable y además es derivable, entonces yo puedo poner ese doble integrador con transformación exponencial para decir que a priori yo creo que este tipo de rayajos en la respuesta impulsional son más probables que otros rayajos donde los incrementos de un instante a otro suban y bajen así con alta frecuencia. Bueno, pues el que recomiendan en esta referencia bibliográfica, que es la que originó esta idea de regularización en identificación mediante métodos kernel, recomiendan precisamente en las aplicaciones a ese doble integrador con la transformación exponencial para identificar respuestas ante impulso que se sepa a priori que son estables y suavecitas. Bien, pues con esto vamos a concluir. En este vídeo hemos revisado qué significa en la práctica poner distintos kernels de covarianza para indicar a los mínimos cuadrados recursivos que la respuesta impulsional de un cierto sistema tiene ciertas características de suavidad y de estabilidad. La suavidad solo se podría poner con algún tipo de proceso estacionario, pero la estabilidad se puede poner de forma relativamente sencilla con un proceso no estacionario que empieza en 0 y una transformación exponencial que convierte el infinito en 0. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.